A diferencia de la creencia popular, cada vez que los pueblos comenzaron con sus ideas de libertad y democracia, no le salió bien la revolución a Estados Unidos. Hoy vamos a hablar un poco, sí, mi idea inicial es acerca de la política internacional de Obama, pero bueno, vamos a hablar un poco de la época de Bush y voy a tratar de hacerles un panorama más amplio de ciertas cuestiones internacionales que veo que hay mucha confusión. Y acá insisto. A ver, primero que en temas conflictos activos es muy difícil hacer un análisis simultáneo. A ver, la información es difícil de conseguir, hay mucho ruido, no se sabe bien qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y si uno hace siempre videos sobre un conflicto actual, es muy probable que sea más propaganda que otra cosa. Estas cosas, estas cuestiones internacionales, hay que ser un poco más prudente, asegurarse mucho de la información que uno provee y siempre se hace un mejor análisis o reflexión un tiempo después. Bueno, la verdad es que la primavera árabe, en la cual los de turbante empezaron a clamar por su libertad y querían copiar los valores americanos, Obama se vio en un problema. ¿Por qué? A ver, Obama, que yo lo considero uno de los mejores presidentes, era un pragmático, un verdadero pragmático, con una, concepción de la eventual justicia, no por nada su frase preferida y que imprimió en la Oval Office es la frase de Luther King que reza de una manera así. ¿Cuánto tiempo voy a aguantar? ¿Cuánto? Bueno, hasta que la justicia falle a mi favor. Eventualmente la justicia prevalecerá, pero en el medio hay que ser pragmático. Obama era un pragmático, un gran presidente que tuvo que tomar algunas decisiones difíciles cuando la gente no tuvo mejor idea que pedir libertad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y más, Bush tuvo esto del Freedom Agenda, que no era solo pelear contra el terrorismo, que esa era la parte más realista y pragmática, sino que la combinaba con esta idea más idealista de llevar la democracia a la libertad, ¿no? Y eso Obama y la política de Obama la había considerado contraproducente. Quería cortar con ese discurso de llevar la libertad. Y es más, si ustedes buscan comunicados de la época de Obama, oficiales, básicamente eran tratados de cómo lidiar con líderes autoritarios. Porque se había llegado al consenso de que Medio Oriente es así y que no, no se lo iba a cambiar, que había sido algo muy idealista querer llevar la democracia a Medio Oriente. Obama quiso acortar esta distancia con el mundo islámico. Bueno, tenía una determinada política que se vio afectada cuando ocurrió la primavera árabe. Ahí, bueno, tenía que priorizar valores de democracia o intereses. Y vamos a dar tres casos. En el caso de Libia, en el cual no vio algún interés que prevalecer, bueno, optó por apoyar el derrocamiento de Gaddafi en pos de los valores de la democracia y la libertad. En cuanto a Bahrein y las monarquías árabes, como había un interés de petróleo, apoyó a las monarquías árabes, lo cual yo hubiese hecho. Y Siria fue vidrioso, por eso es que hoy me llama la atención cómo todos, de un lado y del otro, le han agregado etiquetas a Assad, porque probablemente nunca sepamos la verdad de muchas cosas. La relación con Assad siempre ha sido ambivalente y viene de la época de Obama. A ver,
le han reclamado a Obama por qué no fue más duro con Assad, a pesar que en un momento dijo que debiera correrse, hacerse a un lado, cosa en la cual Putin había estado de acuerdo, porque también vamos a hablar un poco acerca del cambio en personalidad de Putin, que hubo un cambio, pero no, no fue lo suficientemente duro, no apeló a ninguna intervención militar y Obama intervino mucho en Medio Oriente en un momento y no hubo una verdadera represalia contra Siria. Siempre fue una relación vidriosa, en la cual probablemente nunca sepamos todo. Y yo sé, a ver, aquellos que yo veo que dicen que saben todo, yo sé que están mintiendo. Esa es la verdad. En cuanto al apoyo a rebeldes, hay cosas de la CIA que más o menos si uno entiende, sabe que no fue así. ¿Por qué? Yo no digo que la CIA no tenga moral flexible, porque así deben ser los agentes. Digo que en cuanto a operaciones encubiertas, Siria y otros sectores de la región fue un fracaso desde el inicio y se abandonaron los programas. ¿Por qué? Porque los terroristas en general, y esta es una máxima que se sabe desde la época de Bush, no tienen una disciplina y fidelidad eterna. Se cambian de bando, tienen pleitos de tribus, aparte en Siria, piensen, o sea, pónganse en contexto, háganse todo la imagen. Siria es un lugar, además de salvaje, tribus de Medio Oriente, hay cosas que son muy de libro, o sea, este Assad era un médico con conocimiento de armas químicas que se la pasaba produciendo y traficando drogas, anfetaminas cada vez más nuevas. La cuarta división siria se ocupaba del contrabando, mucho tráfico de armas, o sea, eso es Medio Oriente. Es como la triple frontera más conflictos étnicos y religiosos. Y se demostró que el programa de Train and Equipped había sido un fracaso en el cual querían apoyar a los rebeldes contra el régimen de Assad. No funcionaba, era una pérdida de tiempo, se cambiaban de bando. Busquen el cambio de postura de Hamas con Assad, o sea, era inútil, era completamente inútil y les nombré a Hamas, pero casi todos estos grupitos revolucionarios cambian, se traicionan. Siria siempre fue una incógnita. Esa es la verdad. Y a pesar que más de un halcón le reclamaba a Obama esto de que era un lugar estratégico para debilitar a Irán, Obama no tomó la misma postura que con Gaddafi. Y él decía que Siria no era Libia. Ahora, en cuanto a Afganistán, por ejemplo, se duplicó la cantidad de tropas en su presidencia. En cuanto a la CIA, piensen que la cantidad de operaciones encubiertas aumentó muchísimo. Todo este tema de objetivos no íntimos, o sea, quiero decir, exterminar un objetivo sin mirar a los ojos, básicamente, sea con drones, tecnología, etc. Fue muy activo Obama en toda esta cuestión, pero Siria siempre fue una incógnita. Y se lo acusaba de ser demasiado pragmático por tener relaciones con dictadores, lo cual se vio algo condicionado luego de la primavera árabe. Lo que tienen los políticos profesionales como Obama es que, y que por eso yo traigo a colación como un ejemplo, es que no dejan que la mugre arruine a su población. A ver, de por sí, un gobierno, le guste a los liberales o no, es una especie de figura paterna, ¿no?
es un padre. Y en una presidencia como la de Obama es, bueno, si voy a discutir con tu madre o lo que sea, voy a cerrar la puerta y no te vas a enterar y vos vas a seguir con tu vida tranquilo. Trump no tenía esa idea, sino la idea de show, ¿no? Revelemos todo, esto es un show. Pero un político profesional no se maneja así. Obama, las maneras importan y preservan a la población eh, de, a ver, descontento o disconformidad innecesaria porque no es necesario que lo sepan. La verdad es que en la época de Obama, él concentró muchísimo poder y firmó más resoluciones ejecutivas que cualquier otro presidente hasta ese momento. Lo que pasa es que, claro, la personalidad y la forma de proceder de Obama nunca buscó dividir a su población, cosa que Trump tiene otro concepto. Tiene el concepto de la división, de toda propaganda, incluso la mala propaganda es buena, es todo un show, es todo clickbait, es todo escándalo. Un político profesional no se maneja así. La idea central del gobierno de Obama en cuanto a Medio Oriente era que, bueno, él no iba a iniciar más guerras y las iba a terminar. Ahora, en cuanto a Israel, fue algo completamente político, porque lo que buscó desde un inicio era evitar este conflicto eterno entre los palestinos e Israel. Eso fue todo política. Prácticamente le dio la espalda a ese conflicto, más que nada a Israel, y para mí fue una medida acertada. Trató de evitar ese eterno conflicto, que de cualquier manera Bush al final había hecho más de un reclamo a Israel que no debía continuar con esta cuestión en el West Bank. Esa es la verdad. Porque es cierto, y Obama lo decía con palabras más bonitas, que Israel tenía que quitarse esta mala costumbre de, bueno, meterse en conflictos de los cuales luego no puede salir solo, que es una constante en Israel. En cuanto a lo que les decía de Bush y Putin. Por ejemplo, Putin en su momento había logrado algunos diálogos con Bush y habían llegado a este acuerdo de que, bueno, Putin les decía que hay fuerzas oscuras en Rusia y que no hay que despertarlas y que él estaba de acuerdo en esta idea de acercarse a Occidente, pero a su manera, para evitar algún descontento interno. Había un diálogo entre la Casa Blanca y el Kremlin. ¿Y qué pasó? Otra revuelta de libertad perjudicó esa relación de Estados Unidos con el Kremlin. Cuando ocurrió lo de Georgia en el 2008 y que la gente empezó a clamar libertad, Putin, como reacción, se radicalizó. Y en esto Estados Unidos no tuvo nada que ver y se vio perjudicado en una relación que hasta ese momento le había servido, por ejemplo, la transición en Afganistán, etcétera, etcétera. Porque Putin en muchas ocasiones jugaba este papel de mediador con alguno de estos sectores revoltosos. Bueno, y luego en la pandemia, también Putin se quebró mentalmente. A ver, hay pocos personajes que pueden ser dictadores, permanecer en el poder, y su fortaleza mental los hace más certeros con el tiempo. En general no es así. Y si ocurre una pandemia global y uno es hipocondríaco y se encierra, como fue Putin, se encierra con archivos del año melancólico ruso, de no sé qué, y no habla con nadie, bueno, tu psiquis se vio un tanto alterada. Les puede parecer estúpido, pero eso fue lo que pasó. So let me go back a minute. So the Putin we dealt with wanted a constructive relationship with the United States, and Bush would talk to Putin and would say to him, Vladimir, you have a historic opportunity to bring Russia into the West. You know, I'm no historian, but Russian history is 400 years Russia has struggled with its relationship with the West. And it is about the
the Soviet crime that allowed Ukraine to be independent, how Ukraine can only be sovereign as part of Russia, and an aspiration to reestablish not the Soviet Empire, but the Russian Empire in the former Soviet space, to reassert Russian control over traditional Russian land. And in the COVID period, Putin cut himself off from everybody and apparently squirreled himself away in the Soviet and Russian archives. And I think he's seized with this vision that he is Peter the Great, and his job is to reestablish the Russian Empire. Y Putin se fue radicalizando. Después, en cuanto a China, Obama en su momento intentó salir un poco de Medio Oriente, que veía que era como, no sirve de nada, e igual ya cada vez necesitamos menos petróleo, e iniciar una cuestión de intereses en China, también con esta idea de que, bueno, que también hubo un cambio en el régimen chino. Xi Jinping arranca el 2012, por ahí. La idea de Obama era que, bueno, China empezara a ser un poco menos desconfiada en cuanto a los intereses a largo plazo de Estados Unidos, e inició más de una relación personal con mandatarios chinos. Bueno, en su momento una cuestión muy acertada de Bush fue prever, igual eso empezó con Clinton, que pasó 6 días en India, cuando estaba por terminar su mandato, de esta idea de que, bueno, todo el mundo habla de China como potencia emergente, pero ¿por qué no nos fijamos en este país, India? Que en caso que, bueno, efectivamente China emerja y sea medio conflictivo, tenemos a India de nuestro lado, y esa política con India se ha mantenido, y aceptan que, bueno, sí, India le compra energía barata a Putin, pero es lo que tienen que hacer, y han mantenido una relación de cooperación a lo largo del tiempo, una relación estratégica. Realmente Obama fue un pragmático que nunca tuvo en su política internacional llevar la democracia, cosa que Bush sí, y que tuvo que tomar unas decisiones muy difíciles mundiales en las cuales la palabra libertad no le hizo ningún favor. Y muchas veces hay que entender que no es todo tan simple, no es blanco o negro, hay que evitar los reduccionismos y que realmente, a ver, si el mundo estuviese gobernado por algunos poderosos que se sientan en una mesa y planean a la perfección una cuestión estratégica y funcionara, el mundo sería más ordenado, créanme, pero no funciona así. La historia es un conjunto de excepciones, frustraciones, azar y malos entendidos. Y probablemente nunca sabremos la verdad de muchas cosas, y la realidad siempre es más burda de lo que cree el que le agrega etiquetas de globalismo, cipayo o lo que sea al personaje polémico de turno. La verdad es que incluso algo tan burdo como ser hipocondríaco y algunos documentos que no debías leer pueden cambiar el curso de la historia. America is a close friend of Bahrain. We will continue to call on the government and the main opposition bloc, the WEFAQ, to pursue a meaningful dialogue that brings peaceful change that is responsive to the people. We believe the patriotism that binds Bahrainis together must be more powerful than the sectarian forces that would tear them apart. It will be hard, but it is possible.